Historia compartida por el señor Eliud, originario de Orizaba, Veracruz, México. El chofer del autobús. Desde hace ya 7 años llevo trabajando como chofer para una línea de autobuses muy conocida en el estado de Veracruz. Me gustaría omitir el nombre para no generar algún tipo de controversia ni malentendidos con las personas que ahí laboran. Los recorridos son dentro de todo el estado veracruzano, de Orizaba a Jalapa, de Jalapa a Coatzacoalcos, de Puerto de Veracruz a Dos Ríos, a Córdoba, a Cardel, solo por mencionar algunos lugares. Mis horarios son de 5 de la mañana a 11 de la noche. La verdad es que son un poco pesados, pero la paga es bastante gratificante. Jamás he tenido ningún problema con mis compañeros o dueños de la línea. La verdad es que disfruto mucho de mi trabajo. En ocasiones especiales, tales autobuses se rentan también para hacer viajes a zonas turísticas como a Puebla, a Oaxaca, Campeche y a Cancún. Estos son los lugares más concurridos fuera de aquí. Yo vivía con mis tíos ya que desde muy pequeño mi madre falleció y mi papá se fue con otra mujer, formando una nueva familia. Así que por esta causa mis 2 hermanos y yo decidimos tomar caminos muy separados. Yo, como ya lo dije, antes vivía con mis tíos. Siempre tuvimos una buena relación. A pesar de todo, yo los veía como unos padres. Mi tía era como mi mamá, ya que desde muy chico ella me procuraba y siempre me cuidaba mucho. Bueno, pero volviendo a mis actividades, mis rutinas son muy tranquilas. Solo en algunas ocasiones, ya pasando las 8 de la noche, muchas veces me han sucedido extraños sucesos inexplicables, que a continuación se los voy a relatar. En una ocasión, en un recorrido de un lugar llamado Tuzamapán Pescados, yo iba de bajada. Eran ya las 9 de la noche aproximadamente. En estos parajes es zona boscosa y carretera de solo 2 carriles. Existen pequeños poblados donde había que ir haciendo paradas para recoger pasaje y así hacer más provechosa la vuelta. En una pequeña colonia donde atravesaba siempre para recoger a personas, tenía que pasar por una pequeña hacienda abandonada, donde corría un pequeño manantial por un estrecho puente. Al ir pasando exactamente por este lugar, a unos metros adelante de mí, pude ver con asombro que un niño me hacía la parada. A lo lejos se veía que era un niño normal, pantalón de mezclilla y botas de hule, con una pequeña botella de agua colgada en su costado. Algo muy común ya que en estas zonas de Veracruz, el corte de café y el corte de caña son actividades muy practicadas desde tiempos muy remotos. Me orillé para dejar que el niño se subiera, parándome a unos 11 metros delante de él. Abrí la puerta y esperé a que este pequeño se subiera. Pasaron algunos instantes y no se veía venir a nadie, así que mejor opté por abrir la puerta de atrás. Quizá él estaba esperando que yo la abriera, pero nada. No se veía nadie. Me bajé a revisar pues pensé que aquel niño me había jugado una broma. Le di varias vueltas al autobús y de nueva cuenta nada. Supuse entonces que aquel niño me había jugado una broma y se había ido a esconder rápidamente. La verdad es que no hice mucho caso y volví adentro del autobús. Ya era tarde. Yo tenía que seguir mi recorrido. Retomando mi camino. Para esto yo no llevaba ningún pasajero. Solo a una persona hasta adelante sentada en los primeros asientos. Al llegar a la siguiente parada, había un pequeño grupo de personas esperando para abordar. Unas 10 aproximadamente por lo mucho. Me hicieron la parada y prontamente abordaron la unidad. Cuando terminé de cobrar decidí bajarme a comprar un refresco. Bajé y me metí a la tienda. Compré lo que quería y prendí un cigarro. Al salir de la tienda y voltear a ver hacia el interior del autobús, en la parte de atrás vi la cara de aquel niño que había visto anteriormente. No me asusté en un principio, ya que pensaba que me habría alcanzado en ese lapso de tiempo de haberme parado. Subí al camión y volteando hacia atrás para ver al niño. No pude verlo a primera vista. Mi intención no era cobrarle, sino más bien el cerciorarme que éste fuera sentado. Seguí mi camino con toda normalidad.
Encendí el estéreo y puse un poco de música. Avanzando poco a poco fui dejando a aquellas personas en los lugares que me pedían las bajara, hasta que ya solo quedaban como 3 pasajeros arriba del autobús. Cuando vi que quedaban solo esas personas, volteé y les dije que ya solo llegaba a Los Pescados y que de ahí me regresaba para Jalapa. Al escuchar esto, una de las personas me respondió que sí, que ellos también iban hasta Los Pescados nada más. Ya más tranquilo de saber que no haría más paradas en el camino, seguí avanzando. Pasaron los minutos, atravesando el monte y la carretera, hasta que llegué a mi destino. Me di la vuelta, acomodé el camión y me bajé a estirarme un poco, pues ya me sentía un poco entumecido. Las personas que quedaban adentro se fueron despidiendo de mí una por una al ir bajando del autobús. En ese momento me volví a acordar de aquel niño, el cual en ningún momento me había percatado que se bajara en una de las varias veces que me detuve en el camino. Subí de nuevo al camión para revisar bajo los asientos si no había estado jugando y siguiera aún ahí dormido o esperando a que fuera por él. Tomé una lámpara que siempre llevaba conmigo y revisé uno por uno los asientos del camión, pero nada. De nueva cuenta se había esfumado, o era como si nunca hubiese estado arriba del camión. Créanme que aquello no se me hizo tan raro, ya que pensé que quizás se habría bajado sin que yo me diera cuenta solamente. O tal vez alguna de las personas que venían arriba lo hubiera conocido y se habría ido con él, sin yo darme cuenta. Me prendí otro cigarro y volví al camino. Ya de regreso eran como eso de las 11 de la noche. A decir verdad es que aquellos caminos son algo peligrosos a esas horas, debido a que la delincuencia organizada, como ya es bien sabido por muchos, en estos días en Veracruz ha tomado mucha fuerza, ya que en repetidas ocasiones mis compañeros han sido asaltados en esos lugares por las noches. A mí, gracias a Dios, hasta este día, jamás me ha tocado esa mala suerte. Por lo mismo, siempre que regresaba de esos lugares por las noches, era muy difícil que recogiera gente. Recuerdo que iba muy tranquilo escuchando música y fumándome otro cigarro, cuando de la nada, junto a una huerta de zapotes, vi cómo al par mío se emparejaba un ciclista. Se miraba muy joven con su bicicleta de carreras y vestimenta deportiva, con casco y rodilleras. Parecía como si viniera de un maratón o algo así, ya que se veía muy bien equipado. En aquel momento bajé la velocidad, pues me dio la impresión de que detrás mío vendrían los demás, o quizás se había atrasado y que a lo mejor se había metido al monte para hacer alguna de sus necesidades. Al avanzar algunos metros más, me di cuenta que esta persona no volteaba para ningún lado, y lejos alejarse de mí. Noté cómo empezaba a golpear con su bicicleta al costado del camión, bajando el cristal para decirle con groserías que se calmara, que con la vida no se jugaba. Al decir esto vi cómo aquella persona volteó a verme directamente a los ojos. Quedé paralizado por unos instantes, ya que esa persona o lo que fuera no tenía cara, solo se veía el casco, y en lo que sería el rostro solo se notaba un gran hueco negro, completamente oscuro, más oscuro que la misma noche. Al ver esto cerré la ventana rápidamente y jalé la cortina para tapar y no ver más aquella horripilante cosa. Sin pensarlo 2 veces, aceleré lo más que pude e intenté hacer el cambio de tercera a cuarta, pero las piernas no me respondían, no me podía mover. Con mucha dificultad intentaba aferrarme al volante para no perder el control del autobús. Solo alcancé a acelerar, pero al no poder hacer el cambio, sentía como el camión no avanzaba más de los 90 kilómetros por hora. De reojo vi como aquella persona me rebasaba a una gran velocidad. Fue ahí entonces cuando comencé a rezar. Sabía bien que aquello no era para nada normal. Lo tuve a un lado del camión por algunos segundos. Yo seguía sin poder mover mis piernas. Sentía mucho pánico y mucha desesperación. Presentía que en cualquier momento perdería el control. Aterrado y sin poder hacer nada, solo alcancé a ver que aquella persona se tiraba al frente del autobús, dando un pequeño movimiento al manubrio de la bicicleta. Al ver aquello solo cerré los ojos y dije: Dios mío, no puede estar pasando esto. Sentí claramente cómo el camión pasaba por encima de esa persona. Pude percibir cómo se descontroló el volante. Aterrado pude frenar ahora con esfuerzo metros más adelante. Sinceramente me puse a llorar.
pidiéndole a Dios perdón por lo que había hecho, pero que no era mi culpa. A pesar de eso me sentía terriblemente mal. Sabía que había matado a una persona. Respiré profundo y traté de calmarme por algunos segundos. En esta zona no hay señal de celular. Es una zona completamente deshabitada con puro monte. Tomé valor y estando un poco más tranquilo, agarré mi lámpara y me bajé a revisar buscando a aquella persona con la esperanza de que aún estuviera con vida e intentar hacer algo por ella. Aún en mis pensamientos quería seguir pensando que se trataba de una persona normal. Caminé hacia atrás de la carretera para buscar rastros del accidente, pero no había nada. Recorrí gran parte de la orilla del camino, pero no había señas de nada ni de nadie, ni marcas en el asfalto, nada. Me tranquilicé un poco por el hecho de que quizás solo habría sido cosa de mi imaginación. Regresé al autobús y al estar caminando, escuchaba atrás de mí claramente el sonido de una bicicleta. Me quedé quieto por algunos instantes, pero cuando alumbré hacia los costados, vi una pequeña capilla a la orilla del camino. Me acerqué para ver mejor, y aunque no vi nombre ni foto alguna, estoy casi seguro que aquel hombre de la bicicleta había sido el alma en pena de una persona ya fallecida, que quizá deseaba provocar algún accidente. Yo solo me persigné frente a esta, y le di gracias a Dios por haberme protegido esa noche, aún muy asustado y bastante confundido, por si creer o no creer lo que me había pasado. Me puse a revisar el camión de la parte de enfrente, para ver si tenía algún golpe o alguna mancha de sangre, no logrando encontrar nada. La defensa y la parrilla estaban intactas. Con esto me terminé de convencer más, de que aquello solo había sido una aparición. Me volví a persignar y subí rápidamente al autobús para seguir mi camino. Llegué hasta donde guardaban los camiones. Al llegar ahí uno de los supervisores me notó algo nervioso y callado. Me preguntó que qué me pasaba. Le tuve que contar todo lo que había sucedido esa noche. Él solo me dijo que no tuviera cuidado, que eso era muy frecuente en el lugar, que no era el primero que contaba lo mismo. Al escuchar esto me sentí aún más aliviado, de saber que no le había quitado la vida a nadie. Después de esa noche seguí trabajando con toda normalidad, pasando por aquel lugar de noche y de día. A esa persona de la bicicleta no la he vuelto a ver hasta el día de hoy. Gracias por haber escuchado mi relato. Historia basada en testimonios reales de la señora Elena Coronado, originaria del estado de Querétaro, México, escrita por el señor Chemo San Juan. Ese día el señor Tomás tenía la presión de terminar de sembrar sus campos de maíz, y tal era su necesidad por hacerlo, que no medía el peligro, y menos de la zona alta junto a las montañas que tenía que atravesar para llegar de regreso a su casa. Pero sin duda la noción del tiempo le ganó, pues todos sus amigos se despidieron de él, y este buen campesino continuó trabajando hasta que por la oscuridad de la noche ya no veía ni sus propias manos. Así que tuvo que parar de trabajar. De inmediato, como pudo, se apresuró, tomó su machete, su morral y salió a toda prisa. Pero aquel era un camino de barrancas, valles, cuevas y piedras que le imposibilitarían continuar. Quiero mencionarles que el protagonista de esta historia fue mi suegro, un campesino, hombre muy fuerte en toda la extensión de la palabra, responsable y sobre todo muy trabajador. Sucedió en Pedro Escobedo, municipio del estado de Querétaro, hace más de 35 años ya, donde lamentablemente sufrió un accidente del que ni familiares ni amigos pueden dar crédito hasta el día de hoy. Él dicen que continuó su camino, aunque no era de muy buen acceso. Él lo conocía como la palma de su mano. Se podría decir que era un experto en ello, pero parecía que el bosque cobraba vida y lo quería perder. De pronto unas extrañas luces como antorchas alumbraron a su paso. En aquel momento pudo ver que estaba al filo de un pozo, y este apenas lo alcanzó a mirar. Estas extrañas luces estaban zigzagueantes y corrían de un lugar a otro. Eran demasiado raras, y hasta él podría asegurar que escuchaba risas. Estas cada vez volaban más cerca de él, y el pobre Tomás comenzó a tener miedo, pero ya era demasiado tarde, pues para ese entonces, un par de manos en la oscuridad lo sujetaron en cuestión de tan solo unos segundos. Así lo elevaban por los cielos a una considerable altura. Cuando las tuvo de cerca,
Notó sorprendido que eran unas reales y auténticas brujas, las cuales se lo peleaban para matarlo, pues había rumores que algunas de estas bestias devoraban hombres y animales. Él estaba destinado a correr esta suerte. A pesar de que Tomás era de un peso considerable, esta bruja no lo soltaba, y con sus garras afiladas, más y más lo apretaba. A punto estaban ya de llegar a su destino, cuando Tomás se encomendó a Dios y no se dejó vencer, pues increíblemente quién sabe de dónde sacó fuerzas, pero de una manera sorprendente y de certeros golpes, noqueaba a las brujas que lo querían destrozar. Él juraba que de verdad eran muy feas, y que casi lo mataban pues lo lastimaban considerablemente. Los gritos que éstas emitían eran aterradores, capaz de volver loco a cualquiera. Cuando ya estaba a punto de desfallecer Tomás, lanzó su último suspiro. Se cayó de las garras de esta bestia putrefacta. El hombre rodó por el cerro para posiblemente morir al caer. Como faltaba muy poco para el amanecer, ya no lo siguieron aquellas brujas. Se resignaron a perder esa madrugada lo que para ellas sería su cena. Como no llegó esa noche a su casa, los familiares muy asustados salieron en su búsqueda, y ya organizados con varios vecinos, acudieron a diferentes lugares del cerro, hasta que pasando el mediodía, alguien en lo profundo de un pozo escuchaba risas y carcajadas que no eran comunes. Su curiosidad los llevó a ver de más cerca, dándose cuenta que era el señor Tomás. Estaba desnudo y con muchos golpes en su cuerpo. Este había perdido completamente la razón. Como pudieron lo sacaron del profundo pozo, y este comenzó a relatarle su historia, de que 4 brujas se lo quisieron comer, pero que él las golpeó ferozmente para luchar por su vida hasta que las venció a todas. Lo llevaron inmediatamente al médico, pues los golpes que tenía eran bastante considerables. El doctor les dijo que este señor había perdido la razón de un fuerte golpe que llevó en su cabeza y que por una gran impresión de algún suceso le quitó el habla, sufriendo esta pérdida de la razón. Él ya jamás volvió a ser el mismo. Nunca dejó de decir que él con sus propias manos venció a aquellas asquerosas brujas que le querían succionar el alma y la sangre. Su familia perdió el interés por él y ya no lo apoyaron en su tratamiento psicológico. De ahí se fue a vivir a las calles de la Ciudad de México. Quienes lo conocen no dan crédito de la fuerza descomunal o sobrehumana que el pobre Tomás posee y que no es común en un ser humano de su condición. Él adquirió este superpoder al encomendarse a Dios y luchar por su vida, el día que aquellas brujas casi lo devoraban. Actualmente él camina aún por las calles sin zapatos, pero de vez en cuando es contratado por traileros para descargar su mercancía, pues solo él es capaz de aguantar su propio peso con una mano. Como pago recibe alimentos, ropa o a veces dinero. Ahora solo esperamos en Dios, que algún día su familia tenga noticias sobre él y lo pueda volver a ayudar. Si tú te lo llegas a topar y puedes ayudarlo, hazlo, pero también hazlo comprender que él jamás quiso terminar en esa condición.